Buenos días, mis amadas hermanas predilectas. Qué alegre que estamos nuevamente un sábado más reunidas. Qué alegre que estamos juntas acá nuevamente, escuchando estos mensajes maravillosos que nuestro Señor nos prepara a nosotras, sus hijas predilectas. En esta mañana tenemos a una de nuestras charlistas estrella, Marlene de Gómez, de San Juan. Ella es la encargada de llevarnos, de traernos ese mensaje esta mañana. Así que, pues, para no dar más atrasos en el inicio de esta charla, vamos a orar por Marlene. Le vamos a pedir a nuestro Señor que la bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos gracias, mi Señor, por esta mañana. Gracias, mi Dios, porque nos tienes acá reunidas, mi Señor. Porque nosotros estamos seguras y estamos conscientes que te necesitamos, Dios. Que necesitamos tu palabra, necesitamos tu guía, tu luz. Necesitamos que nos vayas diciendo qué camino seguir y cómo seguirlo, cómo seguir creciendo también espiritualmente. Y en esta mañana, mi Dios, estamos con Marlene. Quiero pedirte por ella, mi Señor Jesús, que vengas a tomarla, mi Dios, de pies a cabeza, que vengas a llenar su corazón de paz, de tranquilidad, porque este mensaje, mi Dios, yo sé que este mensaje nació en tu corazón y tú se lo has trasladado a Marlene con mucho amor. Yo sé, mi Señor Jesús, que este mensaje será de mucho poder. Primero fue para ella cuando le estaba preparando y ahora será para nosotras que lo vamos a escuchar, mi Dios. Te pido también por cada una de las mujeres que se van a conectar esta mañana y que ya están conectadas, Señor. Que sean unos corazones fértiles, mi Dios, que sea una tierra fértil donde cae una semilla que va a dar mucho fruto, mi Dios. Y que este mensaje venga a llenarnos, mi Dios, y a dar esos frutos que tú esperas de cada una de nosotras, mi Señor. Desde ya, mi Dios, te entrego esta jornada, mi Dios, esta mañana, y quedamos reunidas en tu santo nombre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hola mis hermanas, ¿cómo están? Buenos días. Qué alegre estar aquí con ustedes. ¿Qué les parece que siguiendo la oración recemos una Ave María y nos ponemos también en la intercesión de nuestra Madre Santísima? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora sí, qué alegría estar aquí con ustedes, con las predilectas del Señor. Fíjense que yo quiero comenzar contándoles que ha llegado una plaga a mi casa. Fíjense que esto empezó hace algunos años, que empezamos a ver que empezaban a suceder cosas raras en la noche. De repente amanecíamos en la mañana y mirábamos en ciertos lugares de la casa un polvito extraño. Y era un polvito que nos dimos cuenta que estaba saliendo de la madera. Teníamos una tabla, un tablón grande en una parte de una ventana que es baja, entonces eso hacía como adornada y también servía como para poner adornos y poder sentarse. Pero de repente, todos los días encontrábamos un polvito raro abajo de esa tabla y era una tabla grande, gruesa. Y empecé así y lo íbamos dejando, ¿verdad? Con el tiempo empezamos a ver que se rajaba la madera, que se ponía rara. Un día tomamos la decisión de arrancar la bendita tabla. Y para nuestra sorpresa, cuando la arrancamos, por dentro estaba mucho peor de lo que se miraba por fuera. Ustedes saben el nombre de esa plaga, ¿verdad? Le había llegado polía a la tabla. Y empezamos a ver en la tabla, era impresionante porque se miraban unos grandes surcos bien hechitos adentro de la tabla, unos grandes
túneles, rajaduras, y habían partes de la tabla que solo afuera solo era una capita superficial y todo lo debajo estaba comido. Y para nuestra sorpresa, yo no conocía la polilla en vivo y en directo. Ahí estaba el gusanito dentro de la madera. Era un gusanito raro, feo que estaba dentro de ahí. Pues inmediatamente sacamos esa madera grande de la casa y la tiramos, ¿verdad? Para otro lado. Pero también nos hemos dado cuenta y nos ha pasado algo en esta semana que los muebles de la sala empezaron a tirar ese bendito polvito. Así que los hemos tenido que sacar, ya no queríamos encontrar otro gusano, ya se habían destruido, ya se habían arruinado. Y fíjense que la tristeza es algo parecido. La tristeza es como un gusano que nos va comiendo por dentro. Va haciendo surcos, túneles, hoyos y va caminando esa tristeza por ahí dentro de nosotros, escondida, sin que nadie se dé cuenta. Y quizás ni nosotros mismos nos damos cuenta quiénes somos que tenemos la tristeza. Al parecer todo está bien, pero quizás por dentro está ese gusanito de la tristeza. Los padres del desierto a la tristeza la describían así, como un gusano del corazón. Imagínense qué bonito. La tristeza es un gusano del corazón que erosiona y vacía a quien lo alberga. Así describían la tristeza los padres del desierto. Es un gusano del corazón que me va carcomiendo, que me va comiendo de a poquito, con paciencia. Porque ese gusanito en esa madera que les cuento tenía años de estar ahí y a saber cuántos gusanos más habían pasado. Entonces, la tristeza es como ese gusanito sin prisa que me va comiendo, pero me va dejando hueca por dentro. Esa es la tristeza. La tristeza daña, así como a la madera le daña su estructura interior, la tristeza nos daña nuestra estructura interna. Y así se siente la depresión, así se siente la tristeza, como que estoy dañada, como que algo se me ha quebrado por dentro, como que me hace falta algo. Porque la tristeza nos va vaciando por dentro, nos va dejando vacías. No, la tristeza nos ha ido vaciando de la alegría, la paz, el amor. La tristeza nos vacía de las ganas de vivir. La tristeza nos vacía del sentido de la vida. ¿Ya se habrá sentido usted así triste? Y quizás se habrá preguntado, ¿voy a estar así para siempre? O quizás usted misma se ha querido tranquilizar diciendo, no, si esto es normal, a todo el mundo le pasa, ya va a pasar. O tal vez ha tratado de aliviar su tristeza con muchas maneras. Ay, con esto se me quita. Ay, ya con este viajecito voy a venir diferente. Ay, ya se me van a olvidar las cosas. Pero la tristeza ha seguido ahí. O quizás por lo contrario, esa tristeza se ha ido haciendo aún más profunda dentro de su corazón. Y usted ha llegado a pensar, quizás para esto no hay remedio. Esto no tiene solución, así voy a estar por siempre. Las personas con depresión mayor, que están medicadas, que viven una profunda depresión, que ni siquiera se pueden levantar de la cama, empezaron con una pequeña tristeza. Y esa tristeza les ha ido creciendo y les ha ido creciendo fuertemente en su interior y les ha ido dañando por dentro. Pero este día, por eso estamos aquí, este día vamos a hablar del remedio, del antídoto contra la tristeza. Y así es el título de nuestra charla. Nuestra charla se llama El antídoto contra la tristeza. Yo le quiero pedir algo. Si tiene a dónde apuntar, apunte, porque esta charla va a ser para que usted lo anote, porque esto que vamos a ver ese día no se nos puede olvidar.
No puede quedar ahí en un vago recuerdo, en algo, qué interesante lo que me dijeron, qué bonito. No, yo le he pedido al Señor que así como la tristeza le iba dejando un hueco, que esta charla, que estas verdades que vamos a escuchar este día, llenen ese vacío, porque eso es lo que viene a hacer nuestro Señor. Hay un antídoto para la tristeza, que hace lo que un antídoto hace. ¿Qué hace un antídoto? Un antídoto neutraliza, elimina, contrarresta, controla el veneno. Un antídoto lo que hace es que el veneno ya no siga avanzando y siga haciendo más daño. Eso es lo que hace un antídoto. Quizás la tristeza que ha llegado como un gusano a erosionarla por dentro, haciendo túneles. Hoy vamos a ver cuál es ese antídoto para que ya no avance más, para que ya no haga más hueco. Eso es lo que vamos a ver en esta charla. Y también vamos a ver una manera de aprovechar la tristeza, porque a la tristeza también hay que aprovecharla, aunque no parezca que no. Quiero que sepa algo, que es una verdad que tiene que saber y creerla, y quiero que la apunte. Hay una verdad que quiero que la apunte. La verdad es que Dios la quiere feliz. Yo quiero que se repita esta frase antes de comenzar. Dios me quiere feliz. Dígaselo, ahí donde está, Dios me quiere feliz. Tenemos que comenzar con esa verdad, porque cuando estamos tristes, pensamos que la verdad es una utopía, que la felicidad es una utopía, que la felicidad es mentira, ¿no? Dios me quiere feliz. Pareciera que en el mundo no nos están diciendo que Dios nos quiere felices. Pareciera que el mundo nos está diciendo y nos está vendiendo todo lo contrario. Pareciera que en el mundo hay una epidemia de tristeza, ¿no se ha dado cuenta? Que allá afuera hay como una epidemia de tristeza. Yo leyendo estadísticas acerca de la depresión, de la tristeza y todo esto, me asusté porque dicen que la tercera causa de muerte entre personas de 15 a 29 años, o sea, personas que están en la flor de la juventud, de 15 a 29 años, la tercera causa de muerte es el suicidio. También estaba leyendo que antes el suicidio era común en países europeos, en países más desarrollados, ¿verdad? Pero ahora ha incrementado el suicidio aquí en América Latina. Y me puse a revisar también las estadísticas de nuestro país para aterrizarlo aquí, en nuestra sociedad, en nuestro país. Y estaba leyendo que 4 de cada 10 adolescentes están padeciendo una depresión mayor. Es decir, que si están en una clase 10 niños, 10 adolescentes, 4 de esos 10 niños tienen depresión. Y 3 de cada 100 jóvenes aquí en el país tienen ideación, planeación o intención suicida. O sea que 3 de cada 100 jóvenes están planeando suicidarse. Así de grave es la tristeza, así de grave y de importante es este tema. Y si nos vamos a personas mayores, el 22% de personas mayores entre 18 y 59 años están sufriendo depresión. Y el 2.2% tiene idea de suicidio. Estos son datos de aquí del país. Entonces, solo con estos datos nos podemos dar cuenta de la importancia de este tema que vamos a abordar ese día. Este tema le va a servir a usted o también le va a servir para un familiar, para acompañar a alguien, para ayudar a alguien. Estamos claros que la tristeza no es vivir. Al contrario, la tristeza es ir muriendo de a poquitos, incluso hasta la muerte, según estos datos. La tristeza se experimenta de muchas formas. La tristeza se puede experimentar con desolación, una aflicción intensa, ¿verdad? Usted anda con una aflicción que no sabe de dónde le ha venido.
Hay un desconsuelo, nada la consuela, nada la tranquiliza. También se manifiesta como un letargo, ¿verdad? Un gran cansancio. Solo acostada viendo televisión quiero pasar. Ay, no quiero hacer nada, no tengo que hacer nada. Póngase a pensar cuántas veces usted dice en el día o en la semana, hoy no tengo ganas de hacer nada. También la tristeza se experimenta con soledad. Usted se siente constantemente sola, que nadie por usted. Se manifiesta con melancolía, con miedo, un gran pesimismo. Todo lo ve con pesimismo, con negativismo. Hay pensamientos intrusivos de que todo le va a salir mal, que nada vale la pena, que nada bueno le va a pasar. También la tristeza se experimenta con una gran desmoralización. Se siente, va caminando por la vida desmoralizada. Se siente una gran desesperación también, amargura. Fíjense que la amargura es un síntoma de la tristeza. Apatía, indiferencia, depresión, pensamientos suicidas, etcétera. Mi pregunta es, ¿cómo está experimentando usted la tristeza? ¿Cómo la está experimentando usted? Miren que no me había dado cuenta que se me había corrido el maquillaje. ¿Cómo está experimentando usted la tristeza? Piense en un momento, ¿cómo experimenta usted la tristeza en estos días? ¿Cómo se ha sentido? Piense que vienen los días de Navidad y a veces hay personas que le entra una gran melancolía por estos días, por un familiar que no está, por algo que no han logrado, se acabó otro año y siempre lo mismo. Es una manera de tristeza. Yo quiero que leamos ahora nuestra cita bíblica, que le dará luz a nuestro tema. Yo quiero que la busquen. Busquen Romanos 12 al 12, Romanos 12, capítulo 2 del libro de Romanos, versículos 12 a un versículo vamos a leer ahora. Yo quiero que la busquen, porque yo quiero que la subrayen. Y como siempre me regalan una sonrisa para ver si ya la encontraron. El libro, la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 12a. A ver las sonrisas, quiero ver. Vamos a quitar la tristeza en este momento. Sonrisas, quiero ver las sonrisas. ¿Tienen la Biblia? ¿Me hacen una manita así? Aquí las voy a ver. Quiero verlas. Quiero que se me despierten sábado en la mañana. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 12a. A ver, Sonia, Cristi, Guadalupe, Almita, Morena, vamos a ver. ¿La encontraron? Ok. Leamos así lo que dice la palabra de Dios. Alegres por la esperanza que tienen. Palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vivan alegres por la esperanza que tienen. Fíjense que estas palabras son palabras de San Pablo y es una exhortación que les está haciendo a la comunidad romana que se encuentra en un periodo de persecución. Y también Pablo al mismo tiempo está viviendo una persecución. Pablo sabe que su predicación es rechazada por muchos. También Pablo sabe que su persona no es aceptada por mucha gente, que lo rechazan, que no lo quieren escuchar, que no lo quieren, que les cae mal. En esa situación estaba Pablo. Y también Pablo sabe que están corriendo varias versiones equivocadas de su enseñanza. Y a pesar de esto que está viviendo Pablo, les hace esta exhortación a pesar de la persecución a los romanos y le dicen, alégrese, vivan alegres en la esperanza que tienen. La carta de San Pablo nos da, la carta de San Pablo a los romanos nos da el antídoto para la tristeza. El antídoto, ¿cuál es el antídoto para la tristeza? A ver qué dice ahí. A ver quién ya encontró el antídoto contra la tristeza. El antídoto contra la tristeza es la esperanza. Ese es el antídoto contra la tristeza, la esperanza. Toda nuestra vida buscamos ser felices, buscamos la felicidad a través de muchas alegrías.
Piense qué alegrías ha andado buscando usted toda su vida o qué alegrías está buscando encontrar o recibir hoy. Hemos buscado la alegría. Buscamos, o cuando nos sentimos tristes, buscamos animarnos, alegrarnos de muchas formas, y son buenas. Hay maneras de alegrarse válidas, completamente buenas. No tiene absolutamente nada de malo. Pero también cuando estamos tristes, quizás buscamos la alegría en cosas no muy buenas, en situaciones no muy buenas. Y aquí es donde la tristeza se vuelve peligrosa, porque una alma triste, una persona triste, puede, por la tristeza, irse por caminos equivocados. Pongámonos a pensar en la gente que se mete en drogas, en alcohol, por la tristeza. Porque ahí piensan que van a ahogar sus penas, dicen las personas alcohólicas. O con las drogas me voy a olvidar y esos pequeños momentos de éxtasis que les da la droga, de emoción, esas son sus pequeñas alegrías. Pero no, fíjense que la verdadera alegría no la encontramos en las cosas pasajeras buenas, mucho menos en las cosas malas, que solo nos dan ratos de alegrías, en los placeres mundanos, en las drogas, en el alcohol, en el sexo, no. La verdadera alegría la encontramos en la esperanza. Yo le hago una pregunta. ¿Cuándo o cuántas veces usted ha buscado la alegría en la esperanza? Pues hoy vamos a buscar nuestra alegría en la esperanza que ya tenemos, dice San Pablo. San Pablo dice que esta alegría ya la tenemos. Entremos en materia entonces. Ahí yo estoy segura que está con su papel en la mano. He dividido esta charla en 4 partes. En la primera parte vamos a hablar ¿para qué necesito la esperanza? ¿Para qué me sirve la esperanza? La segunda parte vamos a ver lo que no es la esperanza. En la tercera parte vamos a ver lo que sí es la esperanza, cómo definir la esperanza. Y en la cuarta parte vamos a dar recomendaciones para caminar, para vivir en la esperanza. ¿Para qué nos sirve la esperanza? ¿Para qué necesito la esperanza? ¿Por qué es así de vital la esperanza? ¿Por qué la esperanza me da la alegría? Fíjense que lo vamos a explicar, se entiende mejor con 4 certezas y que estas certezas las va a entender mejor al final de la charla. Pero empecemos con estas 4 certezas fundamentales que tenemos que tener claras y las tenemos que empezar a llevar a nuestro corazón. La primera certeza es que si usted está buscando que le cambie la vida, la esperanza cambia vidas. Esa es la primera certeza. La esperanza cambia vidas. Segunda certeza. Si usted se siente triste el día de ahora porque se ha decepcionado, ¿cuántas veces no nos decepcionamos, verdad, mi hermanas? Nos decepciona un familiar, nos decepciona un esposo, nos decepciona un hijo, nos decepciona un trabajo, nos decepciona hermanos en la comunidad. O a veces podemos estar decepcionadas de nosotras mismas. Nos sentimos decepcionadas, defraudadas de la vida. Pues la segunda certeza dice, la esperanza no defrauda. La esperanza no defrauda. Tercera certeza. Si usted ahora está pasando una situación difícil, una prueba, algo que nunca se imaginó que le iba a llegar, y esa es la causa de su tristeza. La crisis es la causa de su tristeza, que no le ve salida, y eso la tiene triste. La tercera certeza es que la esperanza atraviesa dificultades y abre caminos. Oiga bien, la esperanza atraviesa dificultades y abre caminos. Y la cuarta certeza para empezar esta charla es, la esperanza nos ayuda a alcanzar las promesas de Cristo.
Esas son las certezas que se tiene que llevar ahorita a su corazón y que las deje bien apuntaditas ahí donde está anotando. Veamos ahora entonces la otra parte de la charla. ¿Qué no es la esperanza? ¿Qué no es la esperanza? La esperanza no es un simple optimismo. Fíjese bien, la esperanza no es un simple optimismo. ¿Qué es un simple optimismo? Lo que hoy nos está vendiendo el mundo por años, que hay que ser positivos, nos dicen. ¿Cuántas veces le ha dicho alguien a usted, tenés que ser positiva, hay que tener buena actitud? O lo decimos nosotros, ¿verdad? Tengo una actitud positiva. Decimos también, tú visualizate en ese viaje que quieres hacer. Tú visualizate en la casa de tus sueños. Nunca les ha salido ese meme o ese TikTok en Facebook. Visualiza la casa de tus sueños. Algo que pasa bien chiva. Entonces pensamos que esa es la esperanza. Ese es un simple optimismo. O si no, otra palabra que está de moda, manifiéstalo, ¿verdad? O también hemos escuchado, el potencial está en ti, cree en ti. Miren, el mundo nos está hablando de autosugestión, de autoconfianza, de autorredención, de autodeterminación. Y yo quiero decirles que esto simplemente son fuerzas humanas, simple fuerzas humanas. Yo le pregunto, ¿hasta dónde ha podido llegar usted con sus propias fuerzas? ¿Hasta dónde? Es posible que haya llegado muy lejos, es posible, con sus propias fuerzas, pero ¿cómo ha quedado? Yo siempre pido y digo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de lenguaje, de este simple optimismo. Y este lenguaje que está tan difundido, así como les digo, en las redes sociales, en los libros de autoayuda, incluso en prédicas cristianas. Fíjense que este no es un lenguaje de un verdadero católico que conoce la verdad. Si usted es un verdadero católico que conoce la verdad, este lenguaje ya no va a estar en su boca. ¿Por qué? Porque al hablar así nos llegamos a entristecer más. Cuando nos damos cuenta que no pasa eso que me dijeron que iba a pasar con un simple optimismo. Me deprimo, pues no tengo la casa de esa chiva que salió, no tengo los viajes que me dijeron que iba a tener, no he podido. Este lenguaje me lleva a idolatrar mi yo. Y cuando yo idolatro mi yo, cuando yo me pongo en ese pedestal, estoy triste, porque me doy cuenta que soy limitada, entonces me entristezco, porque veo, aquella sí pudo, y porque ella sí puede, y a ella porque le salieron las cosas, entonces soy un fracaso, entonces me entristezco y me deprimo. ¿Y qué nos dice Dios? Dios, claro, fíjense, Dios nos dice que solo su gracia nos basta, que mi fuerza se realiza que la fuerza de Dios, perdón, se realiza en mi debilidad. Dice San Pablo en esta cita, prefiero gloriarme de ser débil para que pose sobre mí el poder de Cristo. Pero no nos gusta sentirnos débiles, entonces nos queremos hacer fuertes y creemos en nosotras mismas y nos entristecemos, como un ciclo vicioso. Entonces, la esperanza no es un simple optimismo. Segundo, la esperanza no es una simple ilusión. A veces pensamos que tener ilusiones es tener esperanza. La ilusión se parece a la esperanza en el sentido que una ilusión es un anhelo profundo de algo que podría ser, ¿verdad? Algo que puede pasar, de algo que yo quiero que pase. Tengo la ilusión que llegue algo, pero la esperanza es más que una simple ilusión. No son ilusiones simplemente humanas que se apoyan en nuestras fuerzas, de nuevo, no. Tampoco mucho menos la esperanza es el sentido negativo de la palabra ilusión, que a veces decimos, no seas ilusa, ay, pobre iluso, ay, qué iluso, no, mucho menos.
Tener esperanza no es ser iluso. La esperanza es otra cosa. La esperanza tampoco no es tener esperanzas, muchas esperancitas, esperanzas en plural y en minúsculas. Porque a veces decimos, yo tenía esperanzas en ese trabajo, fíjate, pero todo me echaron. Yo tenía esperanzas en mi hijo, en que él nos iba a sacar adelante, pero no. Yo tenía esperanzas en ese médico. ¿Cuántos ojalás tenemos, verdad? Y los decimos, ojalá, ojalá pase tal cosa. Pero no se ha dado cuenta que cuando uno dice, ojalá, es como algo lejano, es como algo casi que imposible que pase, pero bueno, ojalá, ¿verdad? O también tenemos la frase, ay, qué esperanzas. No, la esperanza no es tener pequeñas esperancitas. No son esas esperancitas chiquitas de las que nos llenamos. Otro punto importante, este es el cuarto. La esperanza no es una fórmula mágica para resolver problemas, fíjense. Tampoco eso es la esperanza. ¿Qué dijimos en la certeza, en la tercera certeza? Que no es que nos van a quitar los problemas, que atraviesa las dificultades, dijimos. La esperanza atraviesa las dificultades y nos abre caminos. No es una fórmula mágica que nos desaparezcan los problemas, no es así. Quinto, la esperanza no es una meta. La esperanza no es algo que yo ya llegué, ya soy una persona, ya tengo esperanza por siempre. Es un camino de todos los días. Toda la vida voy a tener que seguir llenándome de esperanza. Que la esperanza nos lleva a una meta, sí, eso sí es la esperanza. También la esperanza no es una simple apariencia, no es algo estético, porque a veces podemos pensar o podemos demostrar que aparentemente tenemos esperanza, ¿verdad? Puedo simular tener esperanza, pero quizás por dentro me estoy deshaciendo, por dentro hay huecos en mi corazón, hay túneles. Y esto es bien importante, porque hay aparentes alegrías que tras de esas aparentes alegrías se esconden corazones desesperanzados. Hay aparentes alegrías que podemos tener, pero detrás de esa aparente alegría que le presentamos a los demás, por dentro estamos desesperadas y desesperanzadas. A veces a la persona triste no se le nota. A veces la tristeza se esconde tras una sonrisa, tras una persona activa que hace muchas cosas. Tras esa persona que dice que todo está bien, puede haber una profunda desesperanza dentro de ella. Entonces la esperanza no es algo que es puramente externo. La esperanza es algo que se aloja en mi interior, que habita en mi interior. Y séptimo, la esperanza no es un placebo. Y estas son palabras del Papa Francisco. La esperanza no es un placebo. No es algo, no es como una pastillita de azúcar, que no es nada, que me alivia por un momento, pero que no es nada. Al contrario, dijimos que la esperanza cambia vidas. Esa es la certeza que dijimos, cambia vidas. Entonces, hoy pasemos a lo que sí es la esperanza. Entonces, Marlene, decimos qué sí es la esperanza. También lo vamos a ver en 7 puntos. Primer punto, para definir la esperanza, para entender la esperanza, tenemos que empezar por su origen. ¿De dónde proviene la esperanza? Fíjense que el punto de partida de la esperanza la encontramos en la Biblia. Vamos al origen. Los orígenes siempre son importantes, eso usted tiene que saberlo, eso le va a servir mucho en su vida. Como un paréntesis, los orígenes siempre son importantes porque tiene mucho que ver cómo se van a dar las cosas. Si usted empieza una relación con alguien bien, esa relación va a ir bien. Si todo lo que usted emprenda, todo lo que usted haga, si usted lo empieza bien, las cosas se van a dar bien y van a terminar bien. Si no, no.
Entonces, es importante ver el origen de la esperanza. Fíjense que el origen de la esperanza lo encontramos cuando leemos el primer capítulo de Génesis. En el primer capítulo de Génesis dice que Dios dijo que todo estaba bueno y muy bueno. En otras versiones dice, Dios dijo que todo estaba bien y al final termina y muy bien. Si usted es curiosa y después de esta charla se va a leer el primer capítulo de Génesis, el primer capítulo de la Biblia, o sea, desde el primer capítulo de la Biblia ya nos está hablando de la esperanza. 7 veces se repite la palabra bueno. Ahí es el origen. Según la mirada de Dios que hizo el mundo, que hizo la creación, que la creó a usted y a mí, todo está bien y muy bien. Esas son las palabras de Dios. Pero el enemigo más adelante en el Génesis le hizo creer a Adán y Eva todo lo contrario, que todo estaba mal y muy mal. Y Adán y Eva, ¿qué pasó? Cayeron en la trampa. Si todo está mal, ¿verdad? Todo está mal. Y es la misma trampa que caemos nosotros y por eso estamos tristes. todo está mal, nada tiene salida. Aquí, en el origen, en el Génesis, encontramos que la bondad es más, el origen de que hay más bondad que la maldad, que la bondad es más grande que el mal. Eso no quiero que se le olvide. Ese es el origen de la esperanza. Espero el bien en mi vida porque la esperanza tiene su raíz aquí. ¿Yo por qué voy a esperar el bien en mi vida? ¿Por qué tiene usted que esperar lo bueno? Porque la esperanza tiene su raíz aquí en el Génesis. ¿Cuál es la raíz? La bondad de Dios. Nosotros somos hijas de un Dios bondadoso, ¿verdad? Espero la bondad del mundo porque Él lo hizo. Espero lo bueno que le va a dar sentido a mi vida. Espero lo bueno que le da orden al caos. Dice el Génesis que al principio todo era caos y vacíos, pero Dios dio su palabra y todo se ordenó y hubo orden. Esa es la bondad de Dios. Por eso es que yo espero el bien. Aquí se origina la esperanza. Segundo punto, la esperanza es una virtud teologal. ¿Qué es la esperanza? Una virtud teologal. Y esto es para nuestra tranquilidad. Para nuestra tranquilidad, porque como siempre hemos puesto nuestra esperanza en esperanzas chiquitas, ¿verdad? En esas pobres esperanzas limitadas, chiquitas, pequeñitas, no. La esperanza es una virtud que viene de Dios. Eso significa que sea teologal. O sea que la esperanza me la da el mismo Dios. Eso es que es una virtud teologal. No es una virtud humana. La esperanza es una virtud sobrehumana. Está sobre nosotros. No es algo humano. Es algo que viene de Dios. Y siendo algo que es sobrehumano, necesita el toque del Espíritu Santo. Es infundida en nuestra alma por Dios mismo. ¿Cuáles son las otras dos virtudes teologales? A ver, la fe y la caridad. Esas son las tres virtudes teologales, es la fe, la esperanza y la caridad. Y para tener esas tres virtudes teologales necesitamos el toque del Espíritu Santo. Usted tiene esperanza porque el Espíritu Santo le ha dado y le seguirá dando esperanza. La esperanza no viene de mí, no viene de mis propias fuerzas. La esperanza no es una persona. La esperanza no es su jefe, la esperanza no es el médico, la esperanza no es su esposo, la esperanza no es una herencia, la esperanza no es un país, un presidente, la esperanza no es un lugar, es que si yo viviera en otro lugar, es que yo si estuviera en tal parte, si aquí en el país las cosas fueran diferentes, no, esa no es la esperanza. La esperanza tiene un rostro. La esperanza tiene el rostro de Cristo y por eso hoy me quise sentar acá. Este es el rostro de la esperanza, el rostro de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el autor de la esperanza, porque Él es el autor de la promesa,
porque la promesa de su resurrección es la que nos trae la esperanza. Acuérdese, cuando usted su esperanza, si sus esperanzas chiquitas, usted le ha puesto un rostro, el que sea, quien sea, o tiene sus esperanzas puestas en usted misma, ya quite ese rostro y póngale el rostro de Cristo, porque Él es el autor de la esperanza, Él es el rostro de la esperanza. Por la esperanza que nos da Cristo en su resurrección, es que nosotros podemos poner nuestra confianza no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios que nos da el Espíritu Santo. Como dato curioso, fíjense que en los evangelios, ¿verdad? Hablando de San Mateo, San Juan, San Lucas, San Marcos, en ningún momento aparece la palabra esperanza como tal. Sí aparece la raíz de la esperanza en el verbo esperar, pero la palabra esperanza como tal no aparece. ¿Saben por qué? Porque la esperanza ya está realizada en la persona de Cristo. Porque la esperanza ya se realizó en Jesucristo, ya Jesucristo es el Evangelio, entonces por eso nunca aparece la palabra esperanza en los Evangelios. Tercer punto, y esto es bien importante, quiero que le ponga atención, porque a veces lo damos porque lo sabemos o por hecho. La esperanza me lleva a aprender a ver en lo pequeño algo grande. Te lo repito, la esperanza me lleva a aprender a ver en lo pequeño algo grande. La esperanza me lleva a ver en lo pequeño algo grande. Estamos acostumbrados a poner nuestra mirada, nuestros ojos en lo que brilla, en lo que es grande, en lo que llama la atención, en lo que se nota, en lo que nos parece wow, ¿sí o no? En eso ponemos nuestros ojos. Pero, pero vea que la palabra de Dios nos enseña otra cosa. La palabra de Dios nos enseña que esa no es la lógica de Dios, que así no es la esperanza. Veamos el ejemplo de Abraham. ¿Se acuerda de nuestro padre Abraham? Abraham, por la promesa que Dios le había hecho, él llegó a visualizar estrellas, a sus hijos como estrellas en el cielo, como los granos de la arena, cuando aparentemente Abraham no tenía nada. ¿Qué estaba viendo Abraham? Que estaba viejito con su esposa y que eran estériles. Pero él creyó, dice la palabra, firmemente en la esperanza contra toda esperanza. De algo que no se veía, se hizo algo grande. Se cumplió. No tenía nada y tuvo hijos como las arenas del mar. Otro ejemplo que encontramos en la palabra de Dios, a Gedeón. Eso lo encontramos en el libro de los jueces. Fíjense que Gedeón vence al ejército madianita solo con 300 guerreros que le terminaban quedando. Gedeón, como hacemos todos, se llenó de muchas personas en su ejército, ¿verdad? Porque tenía miedo, porque miraba que los madianitas, el ejército de los madianitas era inmenso, con una gran capacidad, entonces él se empezó a llenar de muchísimos soldados. Yo creo que eran como 10,000, no me acuerdo cuántos eran los soldados de Gedeón, pero Dios le hizo una observación, que no llevara tantos, que solo se quedara con 300 y le pone a hacer cosas para ir depurando a su ejército, hasta que el Gedeón solo se quedó con 300. ¿Y saben qué le dijo Dios? Que solo fuera con 300, con esos pocos hombres, porque si no, le dice el Señor, ustedes van a alardear que por ustedes le ganaron a los madianitas. Imagínense el Señor como es. Dice, si ustedes van con todos esos hombres, ustedes se van a enorgullecer a costa mía, le dice Dios. Dios sabe cómo somos, que nos gusta alardear de lo grande, de lo que podemos hacer. Fíjense que Satanás encuentra una gran alegría cuando nosotros nos dejamos acariciar el ego por él.
cuando ponemos nuestra confianza en nosotros y Dios dice que no, de lo pequeño yo voy a hacer algo grande para que la gloria no sea de ustedes, sino que sea para gloria mía. Así nos enseña el Señor. La esperanza va de lo pequeño a lo grande. En Primera de Reyes encontramos otra historia que nos habla de aprender a ver en lo pequeño algo grande. Lo encontramos en la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Esos eran tiempos de sequía donde la gente se estaba muriendo de hambre. Y Elías llega a la casa de esta viuda y esta viuda, él le pide que le haga un pan. Y la viuda le dice, yo solo tengo este puñadito de harina, este poquito de harina, voy a hacer un pan para mi hijo y para mí y voy a esperar la muerte, porque ya no hay nada más. Pero la viuda escucha las palabras de Elías y la viuda le da el pan a Elías. Y a partir de ese momento, dice la palabra de Dios que a la viuda nunca le faltó la harina y el aceite en su casa. De lo pequeño, algo grande, que no lo hizo la viuda, lo hizo Dios. Esa es la esperanza. También Jesús nos pinta mejor en los evangelios esta lógica de la pequeñez de la palabra de Dios. Él dice que hay que ser como niños. También en su predicación nos damos cuenta que él tiene predilección por los más pequeños, por los rechazados, por los desprotegidos, por los enfermos. Y además compara el reino de los cielos como un granito de mostaza, la más chiquita de las semillas. Esa es la lógica de la palabra de Dios. Quizás hoy su tristeza es porque usted ve chiquito todo lo que tiene, ve en chiquito, ve en pequeñito todo lo que usted tiene que alcanzar y por eso se le ha ido la esperanza. Me contaba una persona que se le habían muerto sus dos papás y su situación económica por problemas familiares había quedado como incierta, hasta el punto que esta persona creía que iba a perder todo. Un patrimonio que le pertenecía a ella lo iba a perder por la situación difícil que se estaba dando. Y me contaba que se sentía triste, se sentía desesperada y se sentía abatida, pero que alguien le había dado un consejo y que le había dicho, ¿no se ha puesto usted a pensar que no tiene nada de malo empezar de cero? Y es que es cierto, a veces nos desesperamos o nos ponemos tristes porque no queremos empezar de cero, porque no nos gusta lo chiquito. Y empezar de cero implica muchas cosas, un cambio de país, un cambio de trabajo, un cambio de casa, un cambio de vida. Hace poco falleció una joven que me impresionó muchísimo su muerte, porque fue una muerte trágica realmente a su edad chiquita, ¿verdad? Una jovencita. Pero yo me podía pensar en la mamá y la pienso a cada rato y la pienso en cada momento, ¿cómo se puede sentir ella como mamá al perder un hijo, una hija a tan temprana edad? Y es esto lo que ella necesita, y es esto lo que el Señor me hablaba. Alguien que ha perdido un ser querido, alguien que ha perdido un hijo a temprana edad, alguien que ha perdido un esposo y le ha cambiado la vida, y que no haya cómo hacer, es ver en lo pequeño que algo grande puede, que algo grande no puede, algo grande va a pasar, porque esa es la esperanza, porque Dios hace de lo pequeño algo grande. Dios lo empieza todo pequeño para hacerlo crecer. Que no se le olvide esa frase. Dios empieza todo pequeño para hacerlo crecer. Así se vive la esperanza. Aprender a ver en lo pequeño algo grande que está a punto de brotar, de germinar, así como la semilla de mostaza. Cuarto punto. La esperanza va de la mano de la resistencia. Si seguimos leyendo la cita de esta charla, más adelante dice, siempre en el versículo 12, en el 12b dice, soporten con valor los sufrimientos, no dejen nunca de orar. Y en la traducción del griego de la Biblia dice,
pacientes en la tribulación, constantes en la oración. En griego, la palabra paciencia viene del término hipomoné. Yo quiero que lo apunten, así como hipopótamo, hipo, así como el hipo de hipopótamo, hipomoné. Hipomoné se traduce como paciencia, constancia, perseverancia, resistencia. Hipomoné. Pero este término hipomoné, de donde se traduce paciencia, no es una paciencia como la sabemos entender, como pasividad. No, el término hipomoné significa algo diferente. Fíjense que se lo voy a desglosar el término antes de seguir. Hipo significa debajo, hipo, el término hipo, H se escribe H-Y-P-O, hipomoné. Hipo significa debajo y el otro moné significa habitar, estar, permanecer. Entonces, la palabra hipomoné significa habitar debajo. Esa sería como la definición de paciencia, de constancia, de debajo. Este término hipomoné viene del mundo militar. Cuando los soldados iban a la guerra y cuando querían las tropas ya entrar a una fortaleza, ¿verdad? Conquistar una ciudad, se ponían frente a la fortaleza de la ciudad que querían conquistar y sacaban las dos armas que tenían, la espada y el escudo. Pero desde arriba, desde las torres de lo que se estaban defendiendo, les tiraban bolas de fuego, piedras, lanzas, etc. Entonces ellos lo que hacían era, entre todos unirse, levantar el escudo y entre todos los escudos, yo creo que ya lo han visto en las películas, formaban una gran caparazón, se metían debajo del escudo y con esa gran caparazón iban avanzando hasta que lograban pasar y conquistaban la ciudad. Eso significa paciencia. Esa es la hipomoné. El Papa Benedicto dice que cuando define la hipomoné, dice que es la paciencia esperanzada. Eso es, porque a veces estamos en una situación que no le vemos salida, pero pensamos que solo tenemos que aguantar y no hacer nada y solo estamos aguantando. No, la hipomoné, la paciencia esperanzada es algo que avanza. Resistencia sí, pero que avanza. Paciencia sí, pero que avanza. Claro que tenemos que aguantar, pero el cristiano aguanta, pero avanzando. Esa es la esperanza. La esperanza va de la mano de la resistencia. La esperanza nos abre caminos, nos abre caminos, atraviesa caminos en medio del peligro, ¿verdad? Hasta salir al otro lado y vencer. La esperanza sabe atravesar dificultades de una forma victoriosa. Entonces, usted para tener esperanza también necesita resistencia, hipomoné, que no se le olvide ese término griego. ¿Qué mejor ejemplo de resistencia le encontramos en San Pablo? San Pablo, este hombre que estuvo en la cárcel, que naufragó, que lo rechazaban, que nadie lo quería, que lo habían lapidado, que 5 veces lo habían dejado mal matado. ¿Quién más, quién mejor de hablarnos de resistencia que San Pablo? Él sí sabe de resistencia, hay que resistir. Quizá usted está en un momento de su vida ahorita que siente que todo le está cayendo encima. Acuérdese, la paciencia esperanzada, hipomoné, paciente pero avanzando, paciente pero caminando, soportando pero caminando, no quedándome sin hacer nada. Esa es la esperanza. Quinto punto, la esperanza me limpia la mirada al mal que estoy viendo. Se lo repito, la esperanza me limpia la mirada frente al mal que estoy viendo. Hay momentos en nuestra vida en que solo vemos males, ¿sí o no? Y como bien dice el dicho, el mal hace más ruido que el bien. Y en las pruebas, en las situaciones difíciles, solo vemos males. Vemos que han llegado como plagas a nuestra vida, ¿verdad? Nosotros necesitamos limpiar nuestros ojos de todo ese mal que hemos estado viendo. Y para eso, y para eso es la esperanza. El único
que puede sacar del mal un bien es Dios. El magisterio de nuestra iglesia nos lo dice claro. Dice el catecismo, y ahí se lo dejo de ver para que usted lo busque, que con el tiempo se puede descubrir que Dios, en su providencia todopoderoso, puede sacar de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por las criaturas, puede sacar un bien. Eso dice el catecismo. Y dice el Papa Francisco, y me encantó esta frase, que la marca exclusiva del poder de Dios es que Él es el único que puede transformar el mal en bien. Si usted quiere saber cuál es el poder de Dios, la marca exclusiva del poder de Dios es que es el único que puede sacar de un mal un bien. La esperanza nos lleva entonces a confiar en la providencia de Dios, que de lo malo, de eso malo que usted está viviendo, Dios puede sacar algo bueno. San Agustín dice que incluso del mismo pecado Dios puede sacar un bien, porque Dios es soberanamente bueno. Dios que soberanamente bueno no permitiría jamás el mal si Él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Esas son las palabras de San Agustín. ¿Se entendió? Dios no permitiría el mal. Él que es todopoderoso no permitiría el mal si Él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Esa es la marca exclusiva del poder de Dios. Entonces, eh, con Dios nada se desperdicia. Con Dios nada se desperdicia, mis hermanas. De eso malo que le está pasando, Dios va a sacar un bien. La tristeza, le dije al inicio que había que aprovecharla. Y es cierto, la tristeza hay que aprovecharla. Y quizás Dios, la tristeza que estoy viviendo hoy, quiere que yo la aproveche para un bien mayor. El mayor bien que a mí me puede pasar es que yo me convierta y me vuelva a Dios. Ese es el mayor bien que me puede pasar a mí, a un familiar que está conmigo, que se convierta. Yo quiero que busquen en su Biblia 2 Corintios 7, del 8 al 10. 2 Corintios 7, del 8 al 10. Yo quiero que me vayan siguiendo en la lectura. 2 Corintios 7, del 8 al 10. Ahí se los están anotando. Dice así la palabra de Dios. Pónganle atención. Aunque la carta que les escribí los entristeció, no lo lamento ahora. Y si antes lo lamenté, viendo que esa carta los había entristecido por un poco de tiempo, ahora me alegro, dice San Pablo, no por la tristeza que les causó, sino porque esa tristeza los hizo volverse a Dios. Fue una tristeza según la voluntad de Dios. Así que nosotros no les causamos ningún daño, pues la tristeza, escuche bien estas palabras, pues la tristeza, según la voluntad de Dios, conduce a una conversión que da por resultado la salvación y no hay nada que lamentar. Pero la tristeza del mundo produce la muerte, palabra de Dios. Hay tristezas que hay que aprovecharlas. Hay tristezas que Dios está permitiendo para que usted se vuelva a Él. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado nosotros mismos hemos dado? Que nos volvimos a Cristo por una situación difícil que habíamos estado viviendo. Que si no era por esa situación, no nos volvíamos al Señor, no íbamos a un retiro. Es posible también que ahora la causa de su tristeza sea por un pecado. El pecado causa tristeza. Y Dios, con esa tristeza que usted está sintiendo profunda en su corazón, quiere que usted le ponga orden a su caos, ¿verdad? Porque la tristeza, el desorden nos causa tristeza. Entonces hoy Dios quiere que usted aproveche la tristeza y se revise. Y si va a llorar, que llore de conversión, que llore porque ha estado mucho tiempo lejos de Dios. Hay que aprovechar la tristeza. Acuérdense, Dios no desperdicia nada.
¿Cuál punto va ahorita? A ver si me están poniendo atención. A ver si me hacen con las manitas. El punto 6. La esperanza me ayuda a ver el futuro. La esperanza me ayuda a ver el futuro. Me da una mirada para el futuro. Las personas deprimidas, las personas con depresión, no creen que su vida tenga futuro. Al contrario, ese gusanito astuto, ¿verdad? De la tristeza, le ha hecho creer que no hay mañana. Y si hay mañana, es oscuro, es feo, es fracasado, es sin sentido. Esa es la tristeza. Pero la esperanza es lo que le da sentido a mi vida. Eso es lo que le da sentido a mi vida. Fíjense que hay un ejemplo que es el mejor que encontré, el mayor referente de una persona que cuando vio que aparentemente todo perdía sentido, que ya nada valía la pena, había esperanza. A ver si saben quién es. Es nuestra Madre Santísima, a la que nosotros llamamos, ¿cómo la llamamos? Madre de esperanza. Así llamamos a nuestra Madre Santísima. Es la Madre de la esperanza porque frente a ella vio morir a su hijo. Imagínense, póngase a pensar en el sufrimiento de María. A veces como mujeres pensamos que haber sido la madre de Jesús era fácil. Haber sido la madre de Jesús no fue fácil. Y esta madre nuestra Santísima Madre María, vio a su hijo clavado en una cruz. Vio que lo abandonaron, que lo traicionaron, que lo negaron, que lo dejaron solo. Pero ella siempre permaneció ahí. Cuando los evangelios la describen que ella estaba, dice. María es la que sabe estar. María es la que sabe esperar. María es la que siempre ha tenido esperanza. Ella, con su sufrimiento, nos la volvemos a reencontrar el primer día de la iglesia junto a esos mismos que habían rechazado a su hijo. Y estaba ahí tranquila, como que no pasaba nada, porque ella tenía esperanza. Ella, cuando vio que nada tenía sentido, no perdió la esperanza. La esperanza me ayuda a ver un futuro, porque a veces nosotros, como les decía al principio, nos llenamos de falsas esperanzas, de ilusiones chiquitas, ¿verdad? Y como no vemos los resultados que queremos, cuando no vemos que nos está pasando lo que tanto hemos anhelado según nuestros propios deseos, porque para desear somos buenas. Las mujeres que somos tan soñadoras, que nos llenamos de tantas ilusiones, pero al ver que eso no se dio, a pesar de que lo pensé que se iba a dar y no se dio, ya le pierdo el sentido a la vida. Y no, la esperanza me hace ver que hay un futuro, que Dios tiene mejores ideas que las que yo tengo, que hay algo mejor, que hay algo mejor por venir. Eso es lo que hace la esperanza. Ver el futuro aunque parezca que todo ha perdido sentido. Hay una frase que hay que darle vuelta. Nosotros decimos, mientras hay vida, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Mientras hay vida, hay esperanza. Hay que darle vuelta a esa frase. Mientras tengamos vida, hay esperanza. Mientras usted tenga vida, hay esperanza. Porque su esperanza dijimos que es Cristo, que tiene el rostro de Cristo. Ya no hay que decir mientras hay vida hay esperanza. No, mientras yo tenga esperanza hay vida. Y ahí le cobra sentido su vida y se le va la tristeza. Séptimo punto. La esperanza es el ancla de mi alma. La esperanza es el ancla de mi alma. En esta vida
con tantas tormentas, con tantas dificultades, necesitamos estar anclados, ¿sí o no? Necesitamos que nuestra alma se ancle, que nos mantenga firme, que cuando lleguen las tormentas, porque llegan, no nos hundamos, pero necesitamos anclarnos en lo verdadero, en lo que verdaderamente importa. Y lo que verdaderamente importa es la esperanza de Jesucristo. En el comienzo de la predicación del Señor, de nuestro Señor Jesús, Él nos enseña cuál es la verdadera esperanza cristiana. Nos la enseña en el anuncio de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es el anuncio de la esperanza. Las bienaventuranzas es el anuncio de la esperanza porque las bienaventuranzas nos elevan al cielo. Nosotros a veces nos anclamos, pero aquí cerquita. Ponemos nuestra ancla en cosas de acá y por eso vivimos tristes, porque esas cosas no son firmes, porque las cosas de esta tierra no son firmes. Usted no puede tener su ancla en una persona porque la va a decepcionar, así como usted también ha decepcionado. Nuestra ancla tiene que estar allá en el cielo, allá tenemos que anclar nuestra alma. ¿Por qué las bienaventuranzas es el anuncio de la esperanza? Porque las bienaventuranzas nos dan la certeza, nos dan la certeza de que hay una segunda parte. Hay una segunda parte. Nosotros estamos tristes porque pensamos que ya todo se acabó y que se acabó aquí, que ya no hay nada. No, hay una segunda parte, hay un continuará. ¿Qué dicen las bienaventuranzas? Yo creo que se las puede. Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿por qué? Porque ellos verán el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ese llanto que usted tiene el día de ahora tiene una segunda parte. Aquí y allá va a ser consolada por Cristo. Acuérdense que hay que aprender a ver en lo pequeño algo grande que va a suceder por Cristo, no por mí. Tenemos que tener nuestra ancla en la esperanza es nuestra ancla. Ya vimos estos 7 puntos. Y finalmente, porque como siempre se me come el tiempo, y aquí me van a regañar, vamos a ver, yo espero que no hayan sentido el tiempo, yo no lo he sentido. Vamos a ver finalmente unas recomendaciones prácticas y eficaces para vivir en la esperanza, para caminar en la esperanza. Díganme ustedes cuántas van a ser. A ver si me adivinan cuántas van a ser estas recomendaciones. A ver si han captado el sentido de esta charla. Vimos 4 certezas. Sí, vimos 7 nos de la esperanza. Vimos 7 sí de lo que es la esperanza, ¿verdad? A ver cuántas recomendaciones vamos a ver ahora. A ver, no, ¿cuántas? Vamos a ver, ¿qué dijimos cuál era el origen de la esperanza? Que Dios había dicho 7 veces que todo era bueno, ¿verdad? Vamos a ver 7 recomendaciones prácticas y eficaces para vivir en la esperanza. Ya ve que son buenas para las matemáticas. 7, el número perfecto, el número completo, la plenitud. La primera recomendación para que usted viva y yo en la esperanza es la Eucaristía. La Eucaristía. La Eucaristía es la oración por excelencia, mis hermanas. La Eucaristía es la oración por excelencia. Si usted está pasando por tristeza, por depresión, usted necesita alimentarse del único dador de vida que es Cristo. Hay que ir a la Eucaristía. Hay un pasaje en los discípulos de Emaús que habían perdido la esperanza, que dice de que ellos ya no veían, ya no reconocían a Cristo, ¿se acuerdan de eso? Pero que ellos se les abrieron los ojos cuando Jesús se sentó a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Ahí se le abrieron los ojos a los discípulos de Emaús. Es la Eucaristía. Es la Eucaristía. Necesitamos comulgar, necesitamos estar en la presencia de Dios. Y qué es mejor que en la oración perfecta que es la Eucaristía. Segunda recomendación
no dejar de orar. No dejar de orar. Su oración personal, su oración en su casa, su oración, ese tiempito que usted le dedica al Señor, en donde usted se encierra y le ora al Señor, y la oración de la mano de la palabra de Dios. Eso es bien importante. La oración tiene que ir de la mano de la palabra de Dios. Y mejor si su lectura personal, eso que usted lleva personal en su Biblia, lo acompaña de la lectura que nos va dando la iglesia día a día. ¿Saben por qué eso es bien importante? Porque como nosotros vivimos en la desesperanza y en la desesperación, entonces nuestra oración se convierte en un monólogo de mis penas, en un monólogo de lo que no se ha dado, en un monólogo de qué mal estoy. Y nada más así es la oración, y esa no es la verdadera oración. La oración va acompañada de lo que nos dice Dios. Dios me quiere hablar, pero no nos callamos. Dios me habla a través de su palabra, esa es la verdadera oración. Y qué mejor que la palabra que nos va diciendo nuestra santa y amada iglesia todos los días hace más sentido. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos prestamos a la oración, se purifican nuestros deseos. Aquí en la oración es donde purificamos nuestra intención de esos tantos deseos que tenemos, esos deseos humanos, esas ilusiones. No, Dios quiere que nuestros deseos no sean tan chiquitos, que sean nada más para acá. Él quiere purificar nuestra oración, hay que purificar nuestra intención en la oración. ¿Cómo? Pregúntele a Dios en la oración, Señor, ¿y esto que te estoy pidiendo? ¿Y esto que me tiene triste que no se me ha dado? ¿Para qué lo quiero, Señor? ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué lo necesito? ¿Qué voy a hacer con esto? Hay que purificar nuestros deseos, hay que purificar nuestra intención, y eso es hablando con Dios, para que usted viva en la alegría. Tercera recomendación práctica, la alabanza a Dios. ¿Cuánto tiempo tiene usted de no alabar a Dios? Haga una pausa. No implica que usted va a una asamblea y levanta las manos y alaba. Está bien que lo haga, y hay que hacerlo, es parte de la alabanza. Pero una alabanza en mi corazón, una alabanza en mi corazón donde yo verdaderamente reconozco que Dios es Dios, que no lo estoy alabando por interés ni porque me miren, sino que una alabanza que salga de mi corazón, que le da la gloria a Dios, no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Esa es la verdadera alabanza. Hay que leer los salmos. Hay que leer salmos. Si usted quiere ser activa en alabar a Dios, empiece a leer los salmos en voz alta. Cuando yo les decía que hay que orar junto a la lectura que nos da la iglesia, yo tengo quizás más de un año, mis hermanas de San Juan lo saben, que en San Juan oramos con los laudes, con la liturgia de las horas. Y todas las mañanas pasamos los laudes, todas las mañanas, escritos o por video. Si ustedes quieren que se los comparta, con gusto. Y yo me he acostumbrado en mi oración a orar con la liturgia de las horas, a orar con los laudes. Y los laudes es alabanza. Los laudes es, aquí les había escrito, si me permiten que se los explique mejor. ¿Qué le dice? Aquí está. Los laudes son alabanzas, son salmos. Y dice San Agustín, volviendo a mi querido San Agustín, que como nosotros no podemos alabar a Dios como se debe, Él se alabó a sí mismo en los salmos para que nosotros aprendamos a alabarlo. Esas son palabras de San Agustín. Como nosotros no podemos alabarlo, Él mismo se alabó en los salmos para que nosotros aprendamos a alabarlo como se debe. Si usted no sabe cómo alabar a Dios, usted ha perdido la alabanza, lea salmos, pero tiene que empezar a alabar a Dios. La alabanza me da esperanza y me da alegría. Cuarto punto, ser agradecidas. Darle gracias a Dios. ¿Qué decimos en la misa?
A veces no ponemos atención en la misa. ¿Qué decimos en la misa? Demos gracias al Señor nuestro Dios, decimos, porque es justo y necesario. Le damos gracias porque es justo, porque Él hace todo, porque es necesario también. Y también dice, a ver si van a misa, es nuestro deber y salvación, nuestro deber y salvación. Y después dice, darte gracias, Señor Padre Santo, siempre y en todo lugar. La acción de gracias, ser agradecidos es nuestra salvación. Ser agradecidos con Dios nos salva de la tristeza. Y hay que darle gracias siempre, siempre y en todo lugar. Quinto punto, quinta recomendación para vivir en la esperanza. La esperanza se alimenta del testimonio. Usted, mi hermana, necesita llenarse de testimonios. Nos llenamos de redes sociales, de TikTok, de malas noticias, de accidentes de tránsito, de huracanes, de todo lo malo. ¿Cómo no? ¿Cómo va a estar así? ¿Cómo no va a estar triste? Y más nos angustiamos y nos llega una gran angustia. No, hay que alimentarnos del testimonio. Lea Vida de los Santos. Ya deje de leer cosas que no son. Deje libros de otras religiones. Lea Vida de los Santos. Viva en comunidad. La comunidad es tan importante, vivir en comunidad, no hay que aislarse. En la comunidad usted va a escuchar a la otra persona que le va a contar cómo Dios le está ayudando a atravesar su tormenta y usted se va a llenar de esperanza. ¿Cuántas veces no nos hemos llenado de esperanza escuchando un testimonio en una asamblea? O de estar pastoreando a alguien, escuchándolo y nos cuenta su testimonio. Hay que llenarnos del testimonio. El testimonio alimenta la esperanza. 6. Sexta recomendación. La esperanza se alimenta con nuestras elecciones diarias. Hay que saber elegir todos los días la esperanza. Usted puede elegir si se va a fijar siempre en el mal, en lo que no tiene, en lo que no se le ha dado, en lo que no le ha pasado, o va a elegir la esperanza. ¿Sabe qué puede hacer? Como va a orar, ¿verdad? Y como ahorita está escribiendo, en ese cuadernito donde usted escribe, escriba todos los días qué de bueno le ha pasado. Un gesto de alguien, una llamada que recibió, un regalo, un detalle, unas palabras de ánimo, algo que sí le salió bien, algo que sí se le dio y anótelo, apúntelo. El día 9 de noviembre del 2024, en la charla de las predilectas, Dios me hizo entender esto, anótelo. Porque más adelante, en 3 meses, 6 meses, que usted se sienta triste, regrese a leer lo que Dios sí le ha dado. Eso es elegir la esperanza. Y ahí mismo, dele gracias a Dios por lo que sí tiene. Matemos 2 pájaros de un tiro. Y séptima recomendación es, sea usted un testigo de esperanza. Sea usted un testigo de esperanza. Porque nosotros somos a veces los que contagiamos la tristeza. La tristeza se contagia. Yo le conté que del tablón de madera la polilla pasó a mis muebles y a los cuadros, de todo me ha pasado. La tristeza es así. Yo con mi tristeza contagio a los otros. Vea cómo están sus hijos, cómo está su familia. Estará desesperanzada, desesperada. Será usted la que los está contagiando. Cambiemos. Seamos un testigo de esperanza. Y ser testigo de esperanza quiere decir que tenemos que salir de nuestro egoísmo y darnos a los demás. Ahí me lleno de esperanza. La tristeza nos encierra. La tristeza es fea porque nos vamos encerrando, cerrando y nos vamos muriendo y literal nos vamos muriendo. Hay que salir de nosotros mismos. Usted, como yo siempre les he dicho, usted tiene algo bueno que dar siempre. A veces pareciera que no tenemos nada que dar. Tenemos mucho que dar. Y esa es la esperanza. Yo les quiero contar un breve testimonio en los poquitos minutos que ya no tengo, de cómo yo he estado viviendo esta charla. Fíjense o sea, yo les he contado en testimonios anteriores que yo he pasado por una depresión mayor y que estoy medicada hace años, etc. Y que cómo Dios me había sanado de esa depresión. Y de hecho así ha sido. Eso ya no lo he vuelto a sentir para la gloria de Dios.
Pero hoy estaba viviendo una tristeza de una manera diferente. Y yo no me había dado cuenta que estaba triste. Y las personas que me conocen me pueden decir que no se me notaba porque, pues sí, yo siempre ando haciendo bromas, siempre me ando riendo, siempre ando molestando, ustedes me conocen. Pero la tristeza me había llegado como una depresión diagnosticada, pero era más profunda. Era una tristeza profunda dentro de mí que de repente me hacía sentir amargada, me hacía sentir desanimada, me hacía sentir cansada y me sentía triste. El testimonio del año pasado yo les conté que habían llegado muchos males a nuestra vida con César y las pruebas que hemos estado viviendo, ya no se las voy a repetir, pero han estado pasando un montón de cosas desde un par de años atrás, cosas feas. Y había llegado el mal y ese mal me había tenido bien desesperanzada. Y me pasó una vez que de tantas cosas que estaban pasando, yo no llevaba registro de lo bueno, sino que llevaba registro de lo malo. Y cada cosa mala era como una gota más que rebalsaba el vaso. Y el vaso se me rebalsó. El vaso se me terminó rebalsando. Y yo solo recuerdo una vez que habíamos ido a cenar un sábado en la noche con mi esposo y él me estaba contando un montón de situaciones, pero él estaba tranquilo, solo me estaba contando la realidad. Pero yo me acuerdo me acuerdo exactamente del lugar ahora que estaba orando, me acordé de eso, estaba en el lugar escuchándolo y empecé a sentir que algo se me destruyó por dentro. Empecé a sentir, empecé un gran vacío, o sea, un vacío inmenso y una desesperación y una desesperanza horrible dentro de mí. Yo no le dije nada, lo único que le dije es, mira, quiero ir al Santísimo. Y me acuerdo que nos fuimos ese día a las 10 de la noche al Santísimo de San José de la Montaña, que siempre está abierto. Yo en el camino, él me decía que pues sí, que le dijera algo, que hablara. Y me acuerdo que yo no podía hablar. Solo iba callada y solo iba pensando que ya no tenía solución de las cosas, que ya todo se había acabado, que qué feo eso que estábamos viviendo. Y empecé a orar. Empecé en el Santísimo a llorar con el Señor, a no desperdiciar mis lágrimas, sino que a presentárselas al Señor, porque a veces lloramos y desperdiciamos nuestras lágrimas y no hay que desperdiciarlas. Nuestras lágrimas hay que llorar con Dios. Si vamos a llorar, lloremos con Dios. Me puse a llorar con Dios. Ahí está el Señor de las misericordias, ¿verdad? Y empecé a repetir lo que dice allí, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, empecé a alabarlo. Nos venimos para la casa y dije yo, tengo que orar más de lo que estoy orando. Empecé a procurar ir a misa más que el domingo. Empecé a ir más al Santísimo. Me agarré más del rosario. Me agarré más de Nuestra Madre la Esperanza. Y le empecé a pedir al Señor esperanza, porque yo sabía que lo que se me había muerto era la esperanza. Y yo tengo quizás más de un año de querer hablar de la esperanza, porque yo sentía que se me había ido la esperanza. Y empecé a hacer la liturgia de las horas, a hacer los laudes en voz alta, en mi cuarto. A veces los hacemos juntos con César, a veces los hacemos solos, pero al empezar a decir las palabras mismas de Dios en los salmos, aprendí a alabarlo de una manera diferente, a alabarlo con el corazón. Y yo no me había dado cuenta que yo no lo estaba alabando. Yo no me di cuenta, yo iba a la asamblea, por supuesto que nunca falto a mis asambleas y alabo al Señor y danzo y todo, pero un día Dios me hizo ver que yo ya no lo alababa de corazón, que en mi corazón se había perdido la alabanza y empecé a alabarlo y empecé a alabarlo con los salmos y empecé a alabarlo yo sola, pero de verdad. Y me vi un día orando, casi que gritándole los salmos, pero llena de alegría, llena de alegría. Yo dije, Dios mío, si es el Dios todopoderoso, el Dios grande que siempre ha estado conmigo. Y yo no sé, yo no les puedo explicar las recomendaciones que les he dado, son las recomendaciones que yo he hecho. Y un día de esos encontré un cuadernito que yo empecé a escribir a inicio de este año, donde yo empezaba a escribir las bondades de Dios y me sirvió ahorita para hacer esta charla y para alegrarme más. Yo no le puedo explicar, pero mi corazón se ha llenado de alegría. Se ha llenado de alegría de unas semanas para acá, que hasta César me dice, o sea, no es una alegría superficial, no es un adorno, no es algo que aparento, no, verdaderamente les confieso que me siento profundamente feliz, profundamente alegre. Sé
que las situaciones no se han terminado, que falta mucho camino, pero me veo así como la hipomoné, atravesando las circunstancias con Dios y mi corazón está lleno de alegría. Mis hermanas, hoy este día hemos visto y hablado de la esperanza. Yo hubiera querido tener más tiempo para hablar más de la esperanza porque hay mucho más que decir, pero hoy nos llevamos 4 certezas de esperanza, 4 certezas que nos da la esperanza. La esperanza le cambia la vida. La esperanza no la va a defraudar. La esperanza nos va a ayudar a atravesar las dificultades y abrir caminos. Y por medio de la esperanza esperamos las promesas de Cristo, porque Cristo es el gran autor y protagonista de la esperanza, por el poder de su resurrección que nos ha dado la esperanza. La esperanza mata, neutraliza cualquier tristeza del tamaño que sea. Hay que llenarse de esperanza. ¿A qué las invito yo al terminar esta charla? Este año que viene, el 2025, el Papa Francisco lo ha convocado a un jubileo y lo ha llamado Peregrinos de la Esperanza, preparándonos en este año que ha sido el año de la oración. Hay que caminar en la esperanza hoy. No deje de caminar hoy en la esperanza, porque Cristo va caminando con usted y Cristo no la va a dejar a usted en el mismo lugar, porque Dios es todopoderoso. Que Dios me la bendiga. Gloria a Dios. Gracias, Marlene, por esa excelente charla, preciosa charla y con mucho mensaje. Yo creo que solo una cosita, porque ya nos comió el tiempo, pero esas las 4 certezas que nos dijo, se las voy a pasar en el chat y también lo último que nos dijiste, las recomendaciones prácticas, también se las voy a pasar en el chat porque yo creo que eso es importante para tenerlo en nuestra vida. Bueno, cerramos ya todas las charlas de este año. Lo que nos queda es la sanación, así que no se la pierdan. La tenemos el 23, dentro de 15 días, 23 de noviembre, sanación interior, siempre por Zoom. Así que pues ya es como para cerrar nuestras actividades 2024 y luego pues estén atentas siempre al chat porque tenemos darles avisos e información adicional. Pero acá concluimos. Gracias, Marlene, de nuevo. Y le pido a Bessie, por favor, Bessie, si cerrás la reunión. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te doy gracias por esa charla tan espectacular, mi Señor, porque me has llevado paso a paso de la mano de la tristeza a la esperanza, a la paciencia y al amor, mi Señor. Hoy sé, mi Señor Jesús, con certeza que esta prueba que estoy pasando la tengo que vivir en esperanza, en amor, confiada, con paciencia en ti, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús, por haber tomado a Marlene y haberle dado esas palabras de aliento para nuestros corazones. Hoy, mi Señor, tengo la certeza que con la esperanza lo puedo todo, porque todo lo puedo en ti que me fortaleces, mi Señor Jesús. Cerramos esta charla, mi Señor Jesús, con esa oración perfecta, diciéndote, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y a ti, dulce Madre María, con todo nuestro amor te regalamos esta rosa diciéndote, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Feliz sábado, feliz fin de semana para todos.